La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Mañana, como dijo la pastora, es feriado y quiero hacer referencia de eso nada más, pero aplicarlo a lo que tiene que ver con nuestras vidas. A veces yo quiero evitar caer en estos lugares comunes, pero dando vueltas y vueltas en todo el día no pude sacarme esta idea de la cabeza, que pasa de lo histórico y ciudadano y afecta a nuestras vidas en forma personal. Mañana 25 de mayo se celebra, como casi todos ustedes saben, porque me encontré con uno que no tenía ni idea que mañana era feriado y todo eso. Entonces, como casi todos ustedes saben, es feriado y se festeja el Día de la Patria, o supuestamente uno de los dos días de la Patria y el Día de la Revolución de Mayo. ¿Por qué quiero caer en esto y hablar de esto? Porque habla un poco de quién somos nosotros como argentinos incluso, y por qué estamos como nación y como país. Usted habrá escuchado en este tiempo, cuando ya empezamos de vuelta con la campaña política, empiezan de un lado y de otro a tirarse entre flores y piedras y se la pasan tirándose de todo el tiempo. Y como siempre dije, lo voy a volver a decir ahora y lo voy a decir cada día hasta fin de año, no le haga caso a los políticos, no le crea a ninguno, porque todos hacen solamente lo suyo nada más, y cuando es el momento indicado hacen lo que quieren hacer después de haberlo convencido para llevarlos para su terreno. Usted solamente ponga su fe, su esperanza, su visión en la palabra de Dios. No le crea a los políticos de ningún bando, de ningún partido, aunque usted tenga su corazoncito inclinado hacia alguno de ellos, igualmente ponga su fe, su esperanza solamente en Dios y párese en los principios bíblicos antes de tomar alguna decisión, más en cara a las elecciones. ¿Por qué entro por este lado? Porque se estuvo diciendo, se suele decir que estamos así porque tantos años de gobierno de tal, porque hace tantos años que pasa tal cosa, porque hace tantos otros años, y unos dicen que los últimos 12 años, que los últimos 25, que los últimos 70 años. Pero para mostrar un cachito que en realidad somos lo que somos, culpa de nuestras malas decisiones desde el día que la patria nació. No es cuestión del gobierno peronista, del gobierno radical, del gobierno istar que sea, no. Esto viene del principio, del mismo momento que la patria nació. Cuando fue la supuesta Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, y digo supuesta porque fue ficticia. Ficticia. Venía de una semana de discusiones políticas, sí, la política siempre estuvo ahí en el medio, y luego de discusiones políticas se llega hacia el último momento a hacer una proclama, luego que podríamos decir el presidente, no era así, el que estaba a cargo del virrey, se tomó el palo. Ese es el primero que ya dejó un precedente. Se borró llevándose toda la plata del tesoro. Así que ya venimos, mire, hace 206 años que ya tenemos un antecedente acá espiritual. El primero se fue llevándose todo. Y desde aquel entonces hasta ahora seguimos de la misma manera. Y no se lo estoy diciendo en chiste. Eso es un precedente espiritual en serio. En Europa habían guerras. En Europa podríamos decir que esa fue la verdadera Primera Guerra Mundial. Napoleón estaba avanzando. El enano se quería conquistar todo el mundo, quería conquistarse toda Europa. Había arrasado ya con, bastante de lo que era el mundo conocido en ese entonces, y entre muchas de sus trapisondas, para el año 1808 más o menos, conquista España. Cuando conquista España, le da una patada en el traste al rey de España, Fernando VII, y literalmente lo manda al exilio. El tipo se tiene que borrar del país, y Bonaparte, lo conoce a Bonaparte, ¿no? Que es el que se rascaba la panza, que tenía sarna en el costado. Sí lo conocen, ¿no? El del gorrito torcido, el petizón así. Pone de emperador de España a su hermano. Entonces aparece en España un emperador, un nuevo rey, que era Napoleón II. No, José II, que era el hermano de Napoleón. Eso fue lo que dio el origen a las revoluciones o a los ánimos de revolución en toda Latinoamérica, en todo el virreinato. Pero el día que se hizo la proclama, firmada por Cornelio Saavedra y todos los demás que algunos de ustedes capaz recordarán, yo en primer grado me los tenía que aprender de memoria.
en primer grado. Ahora ni en sexto año, ¿no? Si yo le pregunto que me digan, ¿vos qué decís, Guille? Si yo le pregunto a alguno que me diga todos los integrantes de la primera junta, ¿qué decís? Me va a decir, ¿qué junta qué, no? El presidente de la primera junta de gobierno, que fue el español Cornelio Saavedra, un militar, firma y al pie de la proclama y el final de la proclama, el principio y el final de la proclama dice en nombre de su majestad Fernando VII. Esas son las cosas que a veces no se enseñan, no se explican. Fue una revolución contra la conquista de Bonaparte sobre España, no fue una revolución contra España. Fue una declaración política en contra de la invasión de Napoleón en España, nada más. Eso fue la Revolución de Mayo. Sí empezaron ahí algunos ánimos de independencia, porque de golpe se dieron cuenta, el virrey se borró, estos forman gobierno, se dan cuenta que de golpe se pueden empezar a manejar solos. Hasta el día de hoy todavía no encontraron la vuelta, pero les picó ahí el bichito que sí. Y 3 años llevó aproximadamente hasta que ya se olvidaran y empezaron a pensar que eran gobierno propio. 1813, cuando se forma la primera, que podríamos decir, el primer congreso, que fue la asamblea del año 13. Y 3 años más para que realmente se animaran, luego de guerras y otras cosas, a decir, somos libres, somos independientes, nos gobernamos nosotros mismos. Se hizo la proclama. ¿Y sabe usted quién fue la primera nación que reconoció a Argentina como país soberano? La primera nación del mundo, Hawái. Había un rey hawaiano, que si se lo digo van a pensar que estoy hablando en Power Rangers, no, en el otro, ¿cómo era? En Pokémon. Jamejameja. Así se llamaba. El primero del mundo que reconoció el gobierno argentino. Y ahí sí se animaron a decir somos libres. El mismo patrón de conducta repetimos nosotros a lo largo de toda nuestra vida, como nación, como país, en lo político y en lo personal también. Repetimos el mismo patrón de conducta. Damos algunos pasos, tomamos algunas decisiones, nos negamos a algunas presiones, nos rechazamos algunas opresiones, no queremos ser condicionados, no queremos pasar algunos problemas, no queremos tener enfermedades, no queremos ser castigados por las fuerzas del mal, no queremos caer en las manos del enemigo, del infierno. Entonces hacemos una proclama y un buen día nos proclamamos, declaramos que pertenecemos a Cristo. Pero no pasa mucho de ser una declaración ficticia, porque seguimos manejando los mismos principios, la misma conducta, seguimos bajo el mismo rey que había sido destronado. El libro de Gálatas dice que el Señor Jesús, cuando fue crucificado, le quitó la autoridad, lo quitó y lo expuso al diablo, le quitó la autoridad, le quitó, incluso dice, avanzando más, estoy haciendo un pequeño combo de todo porque ya nos vamos, pero dice que fue destronado, fue quitado su autoridad. El Señor le sacó la autoridad y al sacar la autoridad le sacó también las llaves de la muerte. Pero nosotros seguimos viviendo bajo la autoridad del antiguo rey. Eso hace que pasen cosas como algunas de las cosas que tal vez estaban pasando hoy en lo espiritual. Eso hace que, como venimos hablando últimamente, usted siga permitiendo que su cabeza se mueva y trabaje en contra, fuera de lo que la palabra de Dios dice, como estábamos hablando el sábado, haciendo la comparación sobre la edificación, los cimientos en la piedra o los cimientos en la arena. ¿Qué clase de pensamientos va a sembrar usted? ¿Sobre qué clase de pensamientos va a edificar su vida? ¿Qué tipo de material es en el que va a edificar su vida? ¿Pensamientos que están acordes a la palabra de Dios o pensamientos que están acordes a su vieja manera de vivir? Entonces, declaramos seguir y servir a Cristo, pero vivimos según nuestra propia manera, nuestros propios gustos, nuestros propios caprichos, vicios, bajo el gobierno
del enemigo. No se puede vivir libre si usted sigue invocando el poder del enemigo sobre su vida. No se puede recibir la libertad si usted sigue moviéndose, sigue viviendo y sigue pensando según los preceptos, según la Constitución, según las leyes, según las formas de la antigua manera de vivir. Es necesario que se haga un corte, un cambio, un quiebre. Hoy a la media tarde, por una situación ajena a esto, pero que sí nos involucra como iglesia, estuve en medio de una reunión con unos políticos, me los quiero sacar encima, no me los puedo sacar encima. Son peor que la plaga, peor que los mosquitos del mes pasado. Un grupo de políticos, 3, y una gente de una asociación que hace un trabajo comunitario, y estábamos ahí yo en el medio nada más, intentando mediar para que unos ayuden a otros, y me encantaba porque los políticos tenían toda la buena disposición, pero no dejaba de hablar y de hacer política. Entonces 3 veces lo interrumpí a un concejal, 3 veces le dije, bueno, ¿y? Porque todo muy lindo, todo lo que hablamos, lo que sí, y en forma efectiva, en forma práctica, en forma real, ¿qué se puede hacer? Entonces cuando yo le decía así, el tipo le agarraba un boleo, bajaba a tierra, no, vamos a hacer tal cosa. Ok, y empezaba otra vez. Empezaba a inflar globo, se iba y porque tenemos que esto, que la unidad, que el padre, viejo, baja a la tierra. Así somos igual. Declaramos, hablamos, decimos, hablamos muy bien, pero vivimos de acuerdo a los enunciados del reino, ¿no se va a enojar? De las tinieblas. Porque la Biblia dice que hay solamente 2. El reino de las tinieblas, el reino de la luz, el reino del enemigo de Satanás y el reino de Cristo. Usted elige en cuál de ellos quiere vivir. Usted elige de qué manera quiere vivir. Pero según la manera de que quiera vivir, usted elige bajo a quién se somete. ¿A quién se somete? Tenemos que determinarnos entonces a decir, voy a seguir según el molde, la manera, el plan, voy a seguir los principios y los preceptos de lo que Dios quiere para mi vida. Juan capítulo 8, por favor, versículo 31, 5 minutos nada más. 32, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿creyó usted en Jesús? De la misma manera que creyó en la primera junta en Napoleón o en Fernando VII. ¿Creyó usted en Jesús? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. El tipo de pensamiento, la declaración que hacemos, la manera que nos movemos, lo que creemos, lo que decimos, qué preceptos son los que dirigen nuestros pasos. Versículo 32, y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres. Conocimos la verdad de Cristo, y nos trajo libertad. De la misma manera que al saber que Napoleón había gobernado y había echado una patada en el traste a Fernando, entonces nos hicimos libres. Aprovechamos la boleada, nos declaramos libres en el nombre de Fernando. Entonces, en manera práctica, esto sería como decir, bueno, el diablo no tiene más autoridad sobre mi vida. Bueno, la muerte y la enfermedad no tienen más autoridad sobre mi vida. Yo la he hecho de mí, pero le pido al diablo que no se enoje mucho conmigo. Le pido que me deje vivir en paz. Eso es lo que hacemos, pero la Biblia dice que la verdad nos hizo libres. Libertad, Señor, no significa seguir atrapado a un gobierno anterior. Libertad significa dirigir nuestros propios pasos según nuestro propio gobierno, seguir nuestras propias leyes, las que son puestas por el que nos dirige, el que nos cuida, que nos gobierna. Libertad significa vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. ¿Vio esa frase tan popular que dice como Dios quiere? ¿Usted sabe qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que sea bendecido, que sea prosperado, que viva bien, que tenga salud, que sea feliz, que haya abundancia. Para eso tiene que vivir en el reino de Cristo. Para eso tiene que dejar las costumbres que no son del reino de Cristo. 33 hasta el 36, vamos, Iván. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Yo voy a la iglesia hace 20 años.
Jamás hemos sido esclavos de nadie. Yo nací en la iglesia. Yo hace 15 años que recibí a Cristo. Yo me sé todos los libros de memoria. Me conozco los 66 libros de la Biblia. Yo iba a la escuelita. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís? Serás libre. ¿Qué me viene a decir ahora que yo sigo atado? Y le vengo a decir, si usted no cree lo que Dios dice, si usted no se mueve como Dios dice, si no piensa lo que Dios dice, usted sigue atado a las costumbres del enemigo. 34. Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace, avanza Iván, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, pero, 36, llegamos ya. Si el hijo os libertare, seréis, ¿qué? Verdaderamente libres. No hay manera que usted, habiendo recibido a Cristo, siga atado a la muerte, al fracaso. No hay manera que le permita al enemigo que gobierne su mente. No hay manera que le permita al enemigo que gobierne su cuerpo. Si usted está atado por la angustia, si está atado por el fracaso, si lo golpea la muerte, aunque sea por hechicería, usted está viviendo de acuerdo al sistema del mundo. Tiene que encontrarse con Jesucristo, tiene que animarse y ser verdaderamente libre. Colosenses 1:13 dice, sí era ese. Colosenses, por las dudas, ¿viste? Colosenses 1:13 dice que Él nos cambió de lugar. Vivíamos en un reino y Él nos trasladó. Quiere decir que Él lo levantó, lo agarró a UPA y lo llevó para otro lado. Él nos movió, Cristo nos cambió. Si Cristo lo cambió de lugar, ¿por qué vive de la misma manera? ¿Por qué se mueve del mismo modo? ¿Por qué piensa las mismas cosas? ¿Por qué dice las mismas cosas? Es el tiempo que crea que Jesús lo hizo libre. Y si Jesús lo hizo libre, usted ha sido verdaderamente libre. Nos ha trasladado, nos ha movido. Ya no estamos bajo el dominio de la potestad de las tinieblas. Nos sacó de las potestades de las tinieblas y cambia potestad de tinieblas por el reino de Jesucristo. Usted está bajo la autoridad de Cristo. Tiene que vivir según la autoridad de Cristo. Estamos entrando en un tiempo especial. Estamos entrando, suban chicos, que ya termino con esto. Acá nomás. Estamos entrando en un tiempo de bendición. Estamos entrando en un tiempo, como le dije antes, que va a empezar a venir en los próximos meses. Va a haber de todo tipo de comentarios, va a haber chicanas políticas, de todo. Céntrese solamente en una cosa. Créale a Cristo. Métase de lleno en la palabra de Dios. ¿Vieron cuando la selección se tiene que preparar para un partido importante o cualquier equipo? Tienen que concentrarse. ¿Por qué se concentra? Digamos, supuestamente, ¿no? Para aislarse del resto de actividades, para no prestar atención a otras cosas, para estar enfocado solamente en lo que tiene que hacer. Si lo hace no es otra historia, no estamos hablando de eso. Pero se separa, se aísla, se encierra en un lugar para enfocarse solamente en una cosa. En la preparación para lo que tiene que enfrentarse. Concéntrese solamente en una cosa, en la palabra de Cristo. Crea solamente lo que Dios dice y empiece a pensar como Dios dice que usted vive. Empiece a creer lo que Dios dice de usted. Usted no es, a esta canción que cantamos al principio, digno. Refleja tanto lo que estamos diciendo estos últimos 2-3 semanas o más. No tengo nada para ofrecer. No hay nada bueno en mí, no soy nada. Él es digno. Usted no es lo que la gente diga que es. Dios no necesita su capacidad, su fuerza, su talento. Dios necesita que usted le crea. En este año Dios lo va a llevar a transitar caminos de bendición. En este año, mientras otros estén con problemas, usted va a ser bendecido y prosperado. En este año va a haber renuevo en su casa y en su familia. En este año va a haber restauración y va a haber prosperidad económica. Sí, escúcheme, a pesar de los aumentos, de la crisis, de todo lo que le pasa a todos los demás, que sí les va a pasar, usted va a ver prosperidad económica. Va a haber aumentos de sueldo, va a ver que le empieza a caer el dinero, aunque aumente las tarifas, no sé, no me interesa cómo Dios lo va a hacer. Yo le digo que eso es lo que Dios va a hacer. Pero si usted deja de pensar conforme al sistema de la potestad. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas.
Vení a encontrarte con tus sueños.